Muy buenas tardes, muy buenos días. Muchas gracias al Encuentro Virtual de la Industria Alimentaria por la oportunidad de moderar esta mesa sobre nuevas tecnologías aplicadas a la industria alimentaria. Mi nombre es Mario Trías, soy editor de la revista En Alimentos y la revista En Pharma, y permítanme introducir esta mesa con una historia sobre el espejo retrovisor. El espejo retrovisor en los automóviles comenzó su uso en 1901 cuando una mujer llamada Dorothy Levitt escribió en su manual de mujeres automotoristas edwardianas que valía la pena tener un pequeño espejo para de vez en cuando voltear a ver lo que ocurría detrás de ella. En 1910, el vehículo llamado Yellow Jacket, un vehículo muy innovador, incluyó en sus innovaciones el uso de amortiguadores para cada rueda, lo cual le permitía agarrarse mejor a la pista, y además se hizo un monoplaza por primera ocasión. Quitó el peso de un mecánico que normalmente traía y que además servía para avisarle al conductor lo que estaba ocurriendo atrás de él. En 1921 se generó el primer patente de este uso en la industria de vehículos y después empezó la gran revolución que nosotros hemos visto. El espejo retrovisor, el espejo de lado, el espejo lateral, y ahora pues hasta cámaras tenemos. ¿Por qué? Simplemente por el inmenso valor de la información para la toma de decisiones. De esta manera, le doy la introducción a los participantes de esta mesa redonda. Muy bienvenida Carolina Martín y Gabriel López de la compañía I+D+A, y a Andrea Vargas y a Ricardo Vázquez de Avalabs. Sabiendo que el tiempo es una de las situaciones más valiosas en estos momentos, me gustaría mucho, Andrea y Ricardo, si nos dan una breve introducción sobre lo que son las blockchain y quién es Avalabs. Perfecto, pues muchísimas gracias, Mario. Primero, gracias a todos por la invitación, a quienes nos están escuchando. Nosotros de lo que les vamos a hablar es de blockchain. Somos Andrea Vargas, yo soy Developer Evangelist y Community Manager para la comunidad en español, y Ricardo Vázquez es Business Developer igual para la comunidad en español de Avalanche. Avalanche es una plataforma blockchain de tercera generación, creada por primera vez, digamos, el primer cliente lo diseñó una empresa llamada Avalabs, que es de donde nosotros venimos, que viene, bueno, es un desarrollo precisamente de investigadores de la Universidad de Cornell que buscan generar esta tecnología y dar escalabilidad a la tecnología blockchain. Y en específico para muchos casos de uso, principalmente enfocado a finanzas, pero la tecnología blockchain es una tecnología que aplica a muchos campos, como precisamente la industria alimentaria. Entonces, un poquito una motivación de por qué querríamos utilizar blockchain, y algo que comentó Mario en su muy atinada introducción fue el valor de los datos, ¿no? El hecho de que nosotros tengamos información. Bien se dice que los datos y la información es poder, pero los datos confiables lo son todo, ¿no? Entonces, quiero poner aquí un caso de ejemplo, y es el caso de una tienda de helados, ¿no? Algo muy sencillo que se dedica a vender helados, y resulta que le llega un paquete o un cargamento de helados descongelados, ¿no? Entonces se dirige con el transportista y le dice, bueno, a ver, ¿sabes qué? Yo recibí esto mal. A lo que el transportista dice, no, ¿sabes qué? Uno, yo no transporté ese helado. Número dos, podría decirte, yo recibí el helado derretido desde la fábrica. O punto número tres, yo lo entregué bien al punto final y fue culpa de la tienda, ¿no? Entonces, en este momento tenemos un problema de, bueno, ¿y a quién le crees? ¿Dónde está la información verdadera y cuál es realmente la historia que sí pasó? Y aquí tenemos un problema de registro de información. Normalmente esta información cada quien registra en su parte, ¿no? Cada quien tiene la información del transportista, la maneja el transportista, o muchas veces se centralizan estos datos. Al momento de centralizarlo, pues tenemos que confiar en quien centraliza los datos, ¿no? Digamos, si el transportista es el que lleva estos registros y nosotros estamos pues confiando en la información que llevan ellos, o al final necesitamos decir, bueno, la historia que tú me dices es la que yo tengo que creer porque no tengo otra información, ¿no? De tal forma que nosotros necesitamos un mecanismo de información confiable, ¿vale? Entonces, ¿qué es blockchain en sí? ¿Qué es la tecnología tal cual? ¿Y por qué está causando tanto
revuelo en la industria, no solo alimentaria, sino financiera y en general en gobierno, en muchos casos de uso. Y bueno, blockchain en realidad lo podríamos ver como una base de datos distribuida y compartida. ¿Qué es exactamente esto? Es un registro público, es un registro abierto, y abierto lo vamos a poder definir de acuerdo a diseño, qué tan abierto, qué tan cerrado lo dejamos, pero que simplemente es visible para todos los participantes de este sistema. Y algo súper importante es que una vez que escribes en ese registro ya no lo puedes editar. Puedes hacer nuevas escrituras, pero no puedes editar la información que ya se escribió. De tal forma que este registro no es falsificable, no lo puedes editar y todos mantenemos una copia del mismo registro, ¿sale? Ahora, para ir escribiendo sobre este registro, necesitamos establecer ciertas reglas. ¿Para qué? Para que la transacción o la escritura en este registro sea válida o no válida. Estas reglas que se establecen en unas cosas llamadas contratos inteligentes, que no son contratos en el sentido legal ni son tan inteligentes en el sentido de que no hacen cosas que tú no hayas programado, ¿sale? En este sentido, hay un montón de cosas que se pueden escribir aquí. Por ejemplo, si yo establezco en el ejemplo que les daba de los helados, unos sensores que van a estar escribiendo información en este registro, que todo el tiempo vayan midiendo la temperatura de los helados, pues en algún momento dice, ¿sabes qué? La temperatura bajó de tal cantidad, entonces yo ya no te puedo recibir esos helados. Mis registros dicen que ya no puedo escribir eso en el de recibido, ¿no? Yo ya no te puedo firmar unos helados que no estuvieron bajo las condiciones que yo te dije, ¿no? Que es el acuerdo. Y que al final tienes pues el control de calidad de estos productos. Muchas veces las investigaciones que se llevan a cabo por ejemplo, hubo un caso de salmonela en papayas en México, donde la investigación simplemente de ver dónde estuvo el problema, dónde estuvo la contaminación, llevó meses. Y aquí esto se reduce a segundos. ¿Por qué? Porque la información está disponible en todo momento y además no está en control de una sola parte. Entonces, un poquito viéndolo de alguna manera es tener esta información en muchos lugares de tal forma que si te falla un punto de estos, no pasa nada, ¿no? Porque tienes muchas otras copias que te dicen la verdad. Por otro lado, tienes muchos participantes vigilando. No es como que, bueno, ¿sabes qué? Vamos a tener que confiar en una sola persona si no se confía en el sistema. Y no solo en el sistema, sino en lo que trae detrás. Detrás vienen muchos seguros criptográficos, muchos seguros matemáticos, vienen respaldados no simplemente por la palabra de alguien, sino por las matemáticas en sí de lo que es el protocolo, ¿no? Y bueno, y aquí es esto de que es libre y abierta. Y esto es según el diseño. ¿Por qué? Porque muchas veces a nivel institucional tú no quisieras que la información esté libre para que cualquier persona pueda ver tus acuerdos con tus proveedores, vamos, hay muchas cosas de secreto empresarial que te gustaría a veces no tener público, ¿no? Tal cual. Por lo que existen estas ideas de tener blockchains, que bueno, muchas veces entra ahí en debate si es blockchain o no, pero la estructura de blockchain de forma permisionada, ¿no? Que solamente agentes seleccionados, tú, tus proveedores, tus clientes, en fin, pueden tener acceso a esta información. Pero lo importante es que no están en control de una sola entidad, ¿sale? Y bueno, esto depende del diseño en Avalanche, que es esta blockchain de la que nosotros les hablamos. Se hace a través de subcadenas, ¿no? Y muchas veces también estas subcadenas, pues eliges quienes participan y tienen esta interoperabilidad con todo el sistema. Y bueno, un poquito que blockchain viene precisamente de lo que viene su nombre lo dice, es blockchain, es una cadena de bloques, y cada bloque es precisamente una de estas transacciones que se van escribiendo en el tiempo, ¿vale? Entonces, al momento de que nosotros tenemos históricamente el registro de todo lo que se ha escrito de forma inalterable, podemos tener toda la seguridad de desde en qué momento se creó un activo, digamos, un embarque, no sé, algún pedido. Y esto va mucho en la cadena de suministro muchas veces, ¿no? Y cada transacción que se va escribiendo debe cumplir precisamente con las reglas específicas de tu negocio, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, incluso pudiera ser para asignación de presupuestos. Entonces, bueno, este presupuesto únicamente se puede gastar en, no sé, tales insumos.
Y entonces tú puedes establecer que solamente ese gasto vaya destinado ahí, ¿sale? Y son reglas que se van estableciendo precisamente en los contratos, o que establezcas acuerdos de pago bajo ciertas condiciones, y lo mejor es que todo es de forma automática. No se presta al tema de poder decir, bueno, ¿sabes qué? Cámbiale ahí este registro y di que sí pasa el pago cuando en realidad no cumple las condiciones, sino que todo viene asegurado con estas llaves criptográficas, ¿no? Entonces no es falsificable, es como tener, por decirlo de alguna manera, tu firma electrónica, donde yo no puedo falsificarla nada más porque sí, en cambio una firma autógrafa es mucho más fácil de falsificar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que te reduce los tiempos muchas veces de investigación, te reduce los costos cuando tú quieres retirar del mercado algún lote específico, tú sabes exactamente dónde está, sabes qué es lo que tienes que hacer, por dónde ha pasado, tienes toda la historia registrada en vamos, de forma confiable, ¿no? Es el poder de los datos asegurados con una tecnología confiable. Y pues al final es esto, ¿no? Tú puedes tener el hecho de una certificación de origen. Hay muchos productos que precisamente requieren la certificación de origen para tener la autorización, para poder tener digamos, el tequila que viene de algún sitio en específico de tequila. Entonces, muchas características que por el simple hecho de estar en algún lugar, tienes una firma. Tienes también el hecho de las condiciones, ¿no? En donde tanto el transporte como desde el origen, ¿no? El hecho de decir, bueno, ¿sabes qué? No sé, mis huevos de gallinas libres y cosas así. En realidad es que el mercado ha empezado a exigir mucha transparencia en el proceso que llevan sus alimentos, ¿no? Entonces, esta tecnología es muy sencillo porque simplemente van estampados con un QR y en cuanto la persona lo ve, puede escanearlo y tener toda la historia de qué es y de dónde viene y todas las condiciones en las que está el producto que está consumiendo. Y esto, en combinación justo con estas otras tecnologías como de sensores, IoT, que al final están registrando todas estas transacciones de alguna manera en la nube y en este registro público, pues te va a permitir precisamente tener una confianza en esta información. ¿Por qué? Porque además, como les decía, esto viene con firmas criptográficas que no son falsificables y tú no puedes decir, bueno, la temperatura estuvo en tanto, si no era así, ¿sale? Y entonces identificas automáticamente dónde estuvo, si efectivamente el transportista del helado fue quien no cumplió con las condiciones de la temperatura, o si fue después, o en qué momento exactamente, y entonces puedes no solamente saberlo, no solamente es importante saber dónde estuvo la falla, sino que puedas decir, ¿sabes qué? Con esta falla yo ya no te los acepto. Y entonces el costo va para ti, ¿sale? Ya no es un punto en donde tú tienes que a veces regresar todo el proceso, sino que desde entrada dices, yo no te acepto si no cumpliste esto, y eso se establece en el contrato, que las reglas no las puedes cambiar tampoco. O sea, la idea es tener un contrato donde estableces las reglas y esas reglas son las que aplican. No de repente te cambian las reglas y la cosa es distinta, ¿no? Sino que lo que se escribe, lo que se programa es cómo va a ir funcionando este proceso, ¿sale? Pero más allá de la identificación, es el poder hacer estas reglas y evitarte costos futuros también, ¿no? Y bueno, esta es una introducción en realidad muy simple, digamos, de lo que se pudiera hacer en el tema de blockchain en específico para la trazabilidad. Hay muchas otras cosas que se llegan a hacer en temas de tokenización. Al final existe el tema de tokenización, es la representación de alguno de estos activos dentro de blockchain, ¿no? Y al final tú puedes empezar a tener estrategias financieras también alrededor de esto. Ya digo, más adelante, igual Ricardo nos platicará de casos específicos de uso que se han estado dando en Latinoamérica, y en general es un tema que empieza a ser muy sonado dentro de la industria, ¿no? Entonces, digo, pareciera medio lejano, pero no tanto. Entonces, los beneficios que te da la tecnología, la transparencia en los datos y poder confiar en ellos es bastante valiosa, pues, y bueno, cada vez más. Entonces, yo los invito a que revisen la tecnología, que le den una oportunidad, y este es, digamos, un simple inicio de qué es esto. A veces suena muy raro, pero
Es un tema muy, muy interesante, entonces, pues, vamos a contarles un poquito de casos más adelante, ¿sale? Muchas gracias, Andrea. Una presentación verdaderamente espectacular de las cosas de saque, como dicen, el tema de poder tener los datos sobre tu proceso grabados y no ser alterables, te va a permitir mucha confiabilidad entre la parte que procesa y la parte que recibe. A veces hay en medio un transportista que puede ahí generar algunas situaciones y mientras haya quien echarle la culpa, pues no hay problema. Pero finalmente con esta escritura, con estos datos en tiempo, que yo me imagino que el sensor te está escribiendo la temperatura en el tiempo X, por lo tanto, a todo tiempo va a corresponder una temperatura, sabiéndonos, contándonos la novela completa. Correcto, sí, la idea es precisamente tener esta información de forma real, que no después llegue un registro de, mira, vamos ahora a subirlo, sino que automáticamente se vaya subiendo. Y como digo, este caso de los helados es un solo caso en cuanto a que hablamos de la temperatura, pero en realidad es mucho más, ¿no? El tema de temperatura pudiera ser un producto defectuoso, pudiera ser algún tema de salud pública en donde se te infectó, traes ahí un tema de poder identificar, y creo que ese tema también es súper importante, identificar exactamente cuáles productos son los que podrían llegar a tener un problema y ahorrarte temas tanto en investigación como en retiro de productos de mercado que pudiera ser necesario en algunos casos, ¿no? Simplemente hasta cerrar una frontera, ¿no? Totalmente. Pero bueno, ya se me queman las habas para llegar a estos espacios de ejemplos. Mientras, querida Carolina, ¿nos pueden dar una introducción de I+D+A, tanto Gabriel como tú, por favor? Muchas gracias, buenos días a todos y gracias por contar con nosotros para esta presentación. Somos Carolina y Gabriel y estamos aquí para presentaros una herramienta que hemos desarrollado desde I+D+A y Cerealto Zero Foods. Pero antes de nada queríamos empezar pues, presentando a la compañía, porque Cerealto Zero Foods es una compañía global del sector agroalimentario que abarca toda la cadena de valor. Nos dedicamos al desarrollo y fabricación de productos de base cereal y somos especialistas en categorías como galletas, cereales de desayuno, snack y pasta. Tenemos presencia industrial en España, Italia, Portugal, Reino Unido y, por supuesto, en México, en Tepeji, donde elaboramos galletas y barritas de cereal. ¿Y cuál es nuestro portafolio de producto? Pues además de galletas dulces y saladas, fabricamos cereales de desayuno, pasta alimenticia y snack que van desde bollería frita a barritas de cereal hasta productos sin gluten como pueden ser tortitas. Actualmente contamos con 12 fábricas y 2020 lo hemos cerrado con una producción de 319.000 toneladas, con una inversión en innovación de más de 18 millones de euros. Todo ello gracias al trabajo y al talento y compromiso de más de 3.000 personas. Y todo con un único propósito, con un único fin, que es el propósito de la compañía de Cerealto Zero Foods, que es cultivar sueños para nutrir a más personas cada día. Para ello, Cerealto Zero Foods apuesta por palancas estratégicas y de transformación como son la sostenibilidad y la innovación. Y muestra de esa apuesta por la sostenibilidad es Tuero, que forma parte del grupo y tiene como fin implementar la economía circular y trabajar la responsabilidad social en toda la cadena alimentaria. Tuero nos ha permitido trabajar para alcanzar pues, objetivos como que todas las fábricas de España y Portugal pues, enviaron 0 residuos a los vertederos. Hemos conseguido además más de 3 millones de euros de ahorro en reciclaje y reutilización de residuos. Hemos reducido un 50% nuestra huella de carbono en las fábricas de España y toda la energía que consumimos en España procede de fuentes renovables. Por último, también tenemos una planta de biogás que nos permite aprovechar los subproductos de nuestras plantas y con ellas generamos energía limpia que volvemos a utilizar dentro de nuestras propias instalaciones. Por otro lado, también tenemos un compromiso con la sociedad y con la integración, teniendo el distintivo comprometido de nivel 1 en los centros de trabajo de España, Portugal, Italia y México. Y también
tenemos un distintivo en Reino Unido. En cuanto a la innovación, la compañía apostó por crear I+D+A, desde donde nosotros trabajamos para aportar valor tanto a la compañía como a la sociedad. I+D+A es el centro internacional de I+D privado con foco en la industria alimentaria y que tiene como objetivo crear los alimentos del futuro, definiendo, desarrollando, implementando productos y procesos innovadores, sostenibles, legales y seguros que sean la mejor opción para clientes y consumidores, para ser líderes mundiales en el conocimiento de materias primas, productos y procesos de las tecnologías en las que trabajamos como compañía. Para ello contamos con un equipo multidisciplinar de expertos de alimentación y multicultural, donde se promueve la diversidad y contamos con 8 nacionalidades, lo que nos da un rico entorno de colaboración y nos genera soluciones eficientes. Actualmente contamos con 79 profesionales que tenemos ubicados en los distintos sitios donde estamos ubicados a nivel industrial, como es España, México, Reino Unido, Italia y Portugal. Y en términos de balance de género, contamos con 62% de mujeres y 38% de hombres. En cuanto a números, desde I+D en 2020 hemos lanzado 369 nuevos productos con una inversión en proyectos de I+D de más de 8 millones de euros y habiendo trabajado en 577 proyectos con desarrollos de más de 1.000 productos desarrollados. Para ello, contamos con equipos de especialistas y expertos dedicados al desarrollo y al escalado de esos productos en las diferentes tecnologías, trabajando galletas dulces y saladas, barritas horneadas y de cereal, cereales de desayuno, pasta seca y tortitas, además de otros snacks como masas fritas o de horno. Además, también contamos con equipos transversales que nos encargamos de apoyar a los equipos de desarrollo para aportarles conocimiento para garantizar una innovación robusta, segura y eficiente que pueda dar respuesta a las necesidades del consumidor en cualquier mercado. Así tenemos un equipo de packaging centrado en la sostenibilidad y en la innovación de los envases, un equipo de regulatorio y nutrición que vela por garantizar la seguridad y la legalidad de nuestros productos desde la fase de ideación y así como la definición y el liderazgo del plan de nutrición y estratégico de la compañía. El equipo de Marketing Intelligence, que aportamos el conocimiento del mercado, tendencias y consumidor, ingenieros de proceso que buscan y crean oportunidades de innovación para garantizar la diferenciación. El equipo de Strategic Innovation Partnership, que busca oportunidades de Open Innovation para dar respuesta a las necesidades y a la estrategia de la compañía y del consumidor. Un equipo de tecnólogos que vela y trabaja por mejorar y garantizar la eficiencia y la calidad de nuestros productos. Un equipo de ciencia y análisis que nos ayuda a tener método y a controlar y caracterizar nuestros productos. Y por último, Alma Prima, que tiene como objetivo convertirse en un referente en el conocimiento y en la industrialización de los cereales desde el campo hasta el consumidor y que lo que se hace es trabajar toda la cadena de valor de los trigos, tanto duros como blandos, así como otros cereales e ingredientes. Pero todo esto hace que Cerealto Zero Food sea un líder en fabricación, sino también en innovación, ya que además de capacidad de conocimiento industrial y de escalado, somos expertos en mercado, en el conocimiento del consumidor, en tendencias y en tecnología, con soporte legal a nivel global y con visión científica. ¿Pero es suficiente? Pues todos sabemos que no podemos conformarnos, que el mundo está en constante transformación, que es necesario seguir apostando y prepararnos para conocer y seguir conociendo cada vez más al consumidor. Y es por ello que surgió esta herramienta de la que os vamos a hablar hoy, de IMASradar. Y Gaby nos va a contar cómo se desarrolló y qué valor nos aporta. Pues esta imagen nos será familiar, ya no interactuamos solo en el mundo real, ni siquiera con aquellos que viven en nuestra misma casa, el mundo online cada vez está más presente y esta es una realidad clara. Vemos como según Hootsuite, que es una plataforma tecnológica dedicada a la gestión de redes sociales, el 53% de la población mundial es activa en alguna red social y este dato aumenta hasta un 77% para México. También, según Hootsuite, vemos como más de la mitad de los usuarios siguen a influencers y a marcas y vemos también como en un estudio de McKinsey del año pasado creció un 14% el uso de Internet. Y por último, también vemos que se publican 5 millones de tweets todos los días.
Viendo esta realidad, nos preguntamos pues, cómo podemos gestionar y analizar toda esta información. Y así es como surgió Imarradar. Nos pusimos en contacto con IBM para encontrar una solución de manera conjunta. Con su tecnología y nuestro conocimiento del consumidor, desarrollamos una herramienta que nos permite analizar 10 millones de tweets y 2 millones de artículos de noticias y blogs. Para analizar este volumen de datos es importante apoyarnos en la inteligencia artificial y conseguir desarrollar visualizaciones que permiten que la información sea accionable y que sirva realmente para la toma de decisiones. Las principales ventajas que ofrece una herramienta de este tipo son pues, poder analizar datos a nivel global o filtrar la información a un idioma o a una región concreta para ir a lo local. Es adaptable a otras industrias. Una vez que tenemos la base o la estructura, realmente con una adaptación del modelo podríamos ampliar el alcance. Es más eficiente en tiempo y coste que los métodos tradicionales. No necesitamos organizar un focus group o una cata con consumidores para obtener información del consumidor. También podemos ir a la fuente y en un momento dado incluso contactar con ella a través de Twitter para profundizar. Y por último, lo más importante, la información que obtenemos de esta fuente es espontánea y sin sesgo. Parece simplemente una ventaja más, pero para nosotros es prácticamente la razón de ser del proyecto. Después de trabajar mucho en estudios con consumidores cualitativos y cuantitativos, vemos que el consumidor prácticamente en la totalidad de los estudios está sesgado, está influenciado de una u otra manera. Sin embargo, aquí podemos acceder a información que nos dan de manera espontánea y eso nos parece que tiene un enorme valor. Quizá os estáis preguntando, bueno, ¿y cómo funciona? Bueno, pues sin entrar en detalles técnicos, voy a contaros de manera resumida cómo funciona. El primer paso sería la recogida de datos. Ponemos el barco porque realmente funciona como la pesca. Sabemos dónde están los caladeros, qué palabras clave tenemos que buscar para encontrar datos de interés, pero no toda la información que entra es útil. Por lo que después de esta recogida analizamos qué información es válida y qué información hay que descartar. ¿Qué ventajas nos ofrece esto? Pues esta recogida global de grandes volúmenes de datos nos permite ser capaces de llegar a consumidores de prácticamente cualquier parte del mundo. El siguiente paso sería analizar todos estos textos que hemos recogido a través de algoritmos de Deep Learning, donde damos al modelo el tuit o artículo en texto bruto, sin ningún tratamiento previo ni anotación humana, y el algoritmo se encarga de darnos toda la información relevante para cada uno de estos tweets. Además, en este punto también es donde damos estructura a los datos para permitir un análisis de todos los tweets en conjunto y no de manera individualizada. ¿Qué ventajas obtenemos con esto? Pues podemos detectar, por ejemplo, las emociones para cada uno de los tweets. En nuestro caso, podemos detectar 8 emociones distintas, entre las que hay 4 emociones positivas, como son la alegría, la confianza, la sorpresa y la anticipación o el hype, y 4 emociones negativas, como son el miedo, la ira, el desagrado y la tristeza. También nos permite saber el sentimiento para cada uno de los tweets, ya sea positivo, negativo o neutro. Lo veremos más tarde, pero por ejemplo, puedo saber qué ingredientes se relacionan de manera positiva con un determinado alimento y qué ingredientes lo hacen de manera negativa. Esto puede ayudarnos, por ejemplo, a entender qué ingredientes deberíamos eliminar para seguir siendo adecuados para el consumidor. El modelo, por último, también detecta palabras que sabe que pueden ser relevantes para nosotros, incluso si no las ha visto antes. Esto es importante porque nos permite detectar no solo lo que conocemos, sino aquellas tendencias incipientes que se nos pueden estar escapando, pero de las que el consumidor ya está hablando. Además, clasifica estas palabras en diferentes categorías que pueden interesarnos, como ingrediente o producto, por hablar de dos de las más básicas. Por ejemplo, vemos en este tweet, el algoritmo nos dirá que habla del producto galletas y de los ingredientes quinoa y plátano. Por último, dentro de lo que sería la estructura de la herramienta, tenemos la visualización de los datos. Realmente todo esto que hemos visto hasta ahora es verdad que automatiza gran parte del trabajo, pero si tuviésemos la información tal cual, un cuadro de Excel con millones de tweets, pues no seríamos capaces de analizarlo. Por eso hemos desarrollado una herramienta de visualización con diferentes módulos que nos ayudan en tareas muy concretas y que nos aportan, y aseguramos que esas tareas realmente nos aportan valor. Como puede ser, pues por ejemplo, ver la evolución de un determinado producto a lo largo del tiempo, o ver qué ingredientes se relacionan con un producto de manera positiva o negativa, como he comentado antes, o qué alegaciones de salud, como sin azúcar o keto, están viendo un aumento en el número de menciones. Quizá a estas alturas de la presentación, pues algunos estáis preguntando, bueno, pero ¿por qué desarrollar una herramienta propia cuando es algo agotador mantener una herramienta propia, cuando realmente ya hay opciones de social listening en el mercado? Pagas tu cuota, recibes tus datos, los puedes analizar dentro de su plataforma y te desentiendes.
Bueno, pues nosotros evaluamos utilizar este tipo de soluciones y vimos que incluía un montón de cosas que no nos interesaban y sin embargo les faltaban cosas que para nosotros como especialistas en alimentación eran clave. Entonces la respuesta a esta pregunta surgió pues, rápidamente y era personalización y agilidad. Por poner un ejemplo, nosotros comenzamos con una necesidad que era detectar tendencias incipientes, pero poco a poco han ido surgiendo nuevas ideas y nuevas utilidades que veremos más adelante. ¿Cómo surgían? Pues el negocio planteaba una necesidad, nosotros evaluábamos la viabilidad, que era viable cumplir con eso, y al día siguiente podíamos estar trabajando en ello. Al final tenemos control total para personalizar y ser ágiles. Por eso hicimos una herramienta interna. Y además también ha surgido otra ventaja de la que al principio no éramos conscientes, pero el hecho de hacer esta herramienta nos ha abierto la mente y hemos visto que este conocimiento en análisis del lenguaje natural se puede aplicar en un montón de campos y que estamos preparados para aplicarlo gracias a este desarrollo previo de IMARradar y a todo lo que hemos aprendido. ¿Qué tipo de cosas hacemos con IMARradar? ¿Cómo utilizamos y activamos esta información? Pues, por ejemplo, para empezar, lo utilizamos para detectar tendencias incipientes. Podemos responder a preguntas como ¿hay algún ingrediente del que los consumidores estén hablando más y del que antes no hablaran? Pues bueno, esto nos permite visualizar las tendencias cuando aún están en una fase muy temprana y poder anticiparnos. También podemos co-crear con el consumidor, bueno, pues permitiéndonos ver sabores y texturas que gustan al consumidor en una determinada categoría. También podemos ver qué gusta y qué no gusta en una región muy concreta. Esta información al final la utilizamos en el desarrollo de productos que hemos co-creado con el consumidor, ¿no? Por otro lado, podemos adaptar un producto que ya tengamos desarrollado a otro mercado, mirando los sabores e ingredientes de los que el consumidor está hablando en una región más concreta del planeta. Y otra de las funciones de IMARradar pues es poder ver la evolución en el tiempo de una marca o, por ejemplo, ver cómo responde el consumidor a un nuevo lanzamiento o también comprobar el impacto de campañas de publicidad. Y por último, también podemos utilizar IMARradar en procesos de mejora continua, viendo qué cambios demanda el consumidor y manteniendo nuestro portfolio de productos en buen estado. Para terminar, también mencionar pues, que IMARradar es una herramienta que está viva, que está en constante evolución. Por ejemplo, recientemente se han mejorado los modelos. El modelo con el que iniciamos IMARradar y el modelo que tenemos ahora ya no es el mismo. La tecnología ha evolucionado, ha habido un montón de avances en los modelos del lenguaje y es necesario incorporar estos avances en la herramienta para no quedarnos atrás. Por otro lado, también se ha trabajado en la inclusión de nuevos idiomas. Al principio solo teníamos inglés. En el año 2019 se incluyó el español y actualmente estamos evaluando la inclusión de nuevos idiomas que nos permitan acceder a otros mercados estratégicos. Y por último, se trabaja también como parte de este proceso de mejora continua la incorporación de nuevas fuentes para la toma de datos, como pueden ser redes sociales o canales de noticias, otros canales de noticias. Y bueno, como conclusión, y antes de pasar a los ejemplos, pues al final IMARradar nos permite acceder al consumidor e incluir su opinión en diferentes fases del desarrollo de nuestros productos y nos está ayudando a hacer mejores productos y reducir el time to market. Estimado Ricardo, después de esta espléndida presentación de Andrea Vargas, me gustaría mucho que tú profundizaras un poco algo que hemos comentado tú y yo en algunas otras ocasiones sobre la aplicación de la blockchain en distintas partes de la industria alimentaria. Si nos hicieras favor de compartir tu experiencia. Claro, Mario, con muchísimo gusto. Pues mira, mi experiencia desde la parte tecnológica, la industria alimenticia fue una de las primeras que adoptó de una manera muy ágil el tema de trazabilidad en blockchain. ¿Por qué? Porque es algo que ya se venía trabajando de manera no digitalizada, ¿no? Es decir, siempre se ha llevado muchísimos registros, como lo mencionaba Andrea, para estos temas de productos contaminados o identificación de lotes, ¿no? Entonces, cuando llegó la tecnología blockchain, fue muy fácil de incorporar en ciertos aspectos específicos. Sin embargo, el tema de trazabilidad es apenas la punta del iceberg de esta intersección de la industria alimenticia y blockchain. Y les voy a presentar
una breve remembranza en cuanto a mi experiencia que he tenido en el sector alimenticio, en proyectos en donde he colaborado y algunos escenarios en donde yo creo que vamos a ver una interacción muy, muy fuerte de activos digitales y blockchain y la industria alimenticia. Entonces... adelante, amigo, adelante. Perfecto, aquí está, muy bien. Entonces, tuve la oportunidad de colaborar con la Agencia Alemana de Desarrollo, un proyecto en América Latina, en donde nos contrataron para hacer la trazabilidad de la cadena de suministro de café en Costa Rica. Y esto se englobaba dentro de, en el marco de la vinculación del impacto de la producción alimenticia con bonos de carbono, ¿no? Entonces era un proyecto mucho más amplio y estamos hablando de 2018, ¿no? Entonces, donde todavía la tecnología se hacían muchas pruebas de concepto, quedaban muchas pruebas piloto y no estaba, digamos, tan masificado, ¿no? Entonces, ya veíamos en 2017, 2018, como por ejemplo, hubo un proyecto que lideró la Agencia Alemana de Desarrollo en su implementación, ¿no? Digamos que fue patrocinador. Por ejemplo, había la trazabilidad de la cadena productiva de carnes en Brasil. Como sabemos, las carnes producen mucho metano, muchos gases de efecto invernadero, entonces ahí había una potencial integración de la trazabilidad de la carne y vincularlo al mercado de bonos de carbono. El mercado de bonos de carbono es algo que siempre ha tenido potencial, no ha despegado, porque hay estos problemas de trazabilidad. Pero a lo que voy es que para la gente de Brasil, para los productores, era muy importante poder demostrar las características de su carne, ¿no? Y en donde sí estuve mucho más involucrado fue en un ejercicio en Costa Rica. Costa Rica tenía, el Instituto de Café de Costa Rica, el objetivo de tener un market share más amplio, una porción de mercado mucho más importante comparado con Colombia, ¿no? ¿Y cuál era ahí la diferenciación? Pues con Colombia no se podía luchar en términos de cantidad, sino era en términos de calidad. ¿Y cómo podían hacerlo? A través de la certificación de su proceso productivo, ¿no? Entonces, todos los procesos amigables con el ambiente, sostenibles e incluso en materia de producción orgánica, permitían que se fuera subiendo bajo este mecanismo que también ya explicó Andrea, de ir certificando en blockchain, que te permite que nadie va a poder llegar y alterarlo, ¿no? Sino que ya va a quedar un registro en el tiempo, sellado de manera criptográfica, y tú puedes demostrar las características del producto. Fue muy interesante este proyecto porque tuvimos en relación con la FAO, con algunos otros institutos de investigación que están en Costa Rica. No sabía que hubiera un ecosistema tecnológico tan fuerte en Costa Rica. Lo que se propuso en este caso de uso es que se hiciera toda la trazabilidad con un objetivo sobre todo de marketing, que a través de un QR en el paquete del grano, ¿no? El cliente final, ya sea en algún café o cuando iba al súper, pudiera escanear con su teléfono celular el código QR y le presentara toda la historia de los productores, ¿no? Es decir, en qué finca se había producido, bajo qué características, algunas fotos, todo un tema de storytelling para tener una vinculación mucho más cercana, ¿no? Del productor y el consumidor final, ¿no? Había por ahí algunas iniciativas para darles, por ejemplo, tips, propinas directamente a los productores, y que era bastante interesante porque, como sabemos, el productor primario se lleva muy poca margen de lo que se vende una taza en el mercado final, ¿no? Entonces, este proyecto les permitió a los productores de café en Costa Rica tener acceso
a mercados premium, sobre todo en Alemania y en Asia, principalmente Corea y Japón, ¿no? Entonces fue ahí donde pudieron abrir camino de una manera muy diferenciada comparado con Colombia, ¿no? Entonces, esto, si lo pudieron hacer en Costa Rica con café, en zonas rurales, ¿no? Había ciertas características, más o menos, si no mal recuerdo, hay más o menos 115 teléfonos móviles por cada 100 habitantes en Costa Rica. En México andamos por ahí más o menos de los 85, si tomamos en cuenta teléfonos inteligentes, ¿no? Entonces son más o menos 85 teléfonos inteligentes por cada 100 habitantes, pero hay potencialidad, ¿no? De replicar este tipo de proyectos, ¿no? Tanto en general en el sector alimenticio, pero aquí estoy poniendo el caso de Brasil con carnes y el caso de Costa Rica con café. Y bueno, esto se vinculaba, solamente como dato adicional, con un proyecto de un sistema de comercio de emisión de bonos de carbono, ¿no? Que estaba liderando México en el 2018. Entonces, eso fue hace 3 años. Entonces, obviamente ha habido muchísimos proyectos en donde ha habido tanto blockchains públicas y abiertas como blockchains permisionadas, por ejemplo, con IBM, ¿no? Que es el que se ha metido más al tema de trazabilidad alimenticia. Aquí, digamos, está como el ecosistema en donde ha habido casos de uso, ¿no? A nivel pruebas de concepto, ¿no? En donde FAO ha estado buscando a través de circuitos cortos, utilizando blockchain, cómo vincular a productores de los suburbios con productores de grandes centros urbanos. Por ahí traían algo en Medellín. La Agencia Alemana de Desarrollo ha hecho cosas también muy interesantes, sobre todo en México, ¿no? La NAMA en Costa Rica, que es todo un ecosistema que busca prácticas sostenibles con la producción del café y también que tengan que ver con temas de adaptación al cambio climático. Y podemos ver cómo incluso el tema de las denominaciones de origen, ¿no? Es muy importante porque las denominaciones de origen protegen, digamos, a los productores que cumplen ciertas características, ¿no? Como sabemos, siempre está este tema de que la India está produciendo tequila, bueno, no tequila, pero productos derivados del agave. También en Sudáfrica lo están haciendo, pero no tienen la denominación de origen para llamarlo tequila, ¿no? Entonces, en México son muchísimos los productos que tienen estas características, la vainilla, café, cosas no alimentarias, ¿no? Entonces, creo que ahí es importante porque es en beneficio de los productores primarios, en beneficio de las marcas alimenticias que están proveyendo un producto de mayor calidad y pueden llegar a sectores premium. Y por supuesto, el consumidor final, ¿no? Que tiene certeza total del producto que está consumiendo. Hay por ahí un tema en tema de certificaciones orgánicas, ¿no? Que si uno cruza los sellos de productos orgánicos con las hectáreas fértiles, ¿no? Pues resulta que prácticamente se duplica o es un factor importante de sellos orgánicos que en realidad no tienen producción bajo esos estándares, ¿no? Y con blockchain se facilita, ¿no? Que sea muy identificable esas prácticas poco transparentes, ¿no? Para que realmente tengas certeza de lo que estás comprando, tenga una trazabilidad muy concreta. Mi querido Ricardo, perdona que te interrumpa, pero hay algunas cosas que me gustaría precisar en este momento. El storytelling es una de las partes más importantes de la cultura humana y ahorita está tomando una relevancia muy importante en nuestra manera de comunicarnos. Me gustaría mucho si nos fueras diciendo cómo lograr un storytelling a través de blockchain, de forma tal que la gente que está viendo esta mesa pudiera entender cómo son los pasos para lograr
este tema que puede ser de trascendencia vital para muchos pequeños productores y para muchas regiones. Claro, sí, con muchísimo gusto. No soy experto en el tema, sin embargo, para mí en la experiencia que tuve en Costa Rica fue muy importante porque estábamos viendo en un inicio más la capa tecnológica, ¿no? Yéndonos a ver blockchain qué solucionaba. Sin embargo, con nuestras contrapartes del Instituto de Café de Costa Rica y algunos otros agencias en Costa Rica, veíamos que, bueno, era muy importante dar certeza del producto, pero cómo le íbamos a dar un valor agregado a los productores, ¿no? De toda esta migración de llevar sus controles de producción en una libretita, cómo lo iban a adaptar a su teléfono celular. Y fue ahí donde caímos en este tema de storytelling, ¿no? Es decir, que tú cuando fueras a un café o fueras al supermercado en Alemania, tú como europeo, pudieras ver el paquete y dijeras, ok, pues está muy bien la envoltura del producto y este código QR me va a decir la trazabilidad, conoce al productor, ¿no? Entonces, con ese código QR, tú ibas a poder ver características importantes sobre dónde se produjo, ¿no? Y que si quisieras saber las características de altura, las características de la producción de la semilla, bajo qué elementos se plantó el café, qué podas se le dieron, qué tratamiento se le dio, incluso el tipo de riego, cuando había algunas fincas que utilizaban riego, el tipo de tostado, ¿no? O sea, todo eso que para un sector premium es muy importante saberlo, ¿no? O, por ejemplo, certificar que no hay trabajo infantil, ¿no? Exacto, exacto, que es un tema, sí, es todo un tema súper interesante y de mejores prácticas, ¿no? Y sí, definitivamente era muy importante contar esa historia, ¿no? Para que no fuera un código QR que te dijera, se produjo a 50 kilómetros de San José de Costa Rica bajo estos estándares. Eso no te dice mucho, ¿no? O sea, no es tan vendible. Sin embargo, si tú le incluyes algunos breves videos del productor, donde está diciendo, presentándose a sí mismo y la experiencia que él tiene al plantar, cosechar, tostar la planta, bueno, las semillas, hace muchísimo clic, ¿no? Hay un vínculo mucho más cercano, ¿no? Con esta psicología del consumidor de que no es todo es tecnologías, que siempre hay un ser humano detrás, ¿no? En el punto de producción. Entonces, era algo que se desarrollaban sobre todo startups en Holanda y en Alemania, ¿no? Para poder transmitir esa emoción que buscaban dentro del mercado europeo, ¿no? Es decir, conocer más sobre y evocar esta parte de ese paraíso cafetalero. Cuando piensas en Costa Rica, pudieras irte o pudieras conocer de la manera más cercana qué era lo que había pasado para que tú estuvieras degustando esa taza de café. A mí esto me parece particularmente interesante porque hablas de emociones y curiosamente la herramienta que nos estaban platicando Gabriel y Carolina tiene que ver con el tema de emociones. Sin embargo, quisiera ahorita nada más para cerrar este segmento, tu opinión sobre que si en el súper del futuro podremos ir viendo una serie de historias en lugar de productos. O sea, ir viendo cada producto, cómo viene, dónde viene, de forma tal que no sepa yo solo su sabor ni sus condiciones de proceso, sino también si tiene que ver con el estilo de vida que yo he definido para mí mismo. Claro, sí. Estamos en un punto, vamos a llamar, de la historia muy interesante desde mi punto de vista. Se están creando dos grandes pilares, ¿no? Uno es toda esta economía digital centralizada, en donde el consumidor
da la información que le permita facilitar a estas grandes empresas tecnológicas esa vinculación con productos específicos de acuerdo a sus emociones, de acuerdo a su forma de expresarse en redes sociales, ¿no? Sin embargo, hay toda otro pilar en esta economía digital, que es la economía digital descentralizada, que es donde está blockchain, en donde mercados más robustos o con mayor madurez, sobre todo en Europa, tienen legislación en donde no te permite o hay ciertas reglas para procesar la información de los consumidores, ¿no? Para que no suceda eso de porque estoy pensando en galletas saladas y esta red social ya me está mostrando unas galletas saladas, ¿no? De esas cosas que a veces a uno le sorprende. Y con blockchain lo que se trata de construir es esta soberanía de la información del consumidor, en donde tú puedas verte retribuido al compartir información o tú puedas decir, yo no quiero compartir esa información, ¿no? Mercados como el alemán son muy celosos de ese tratamiento, ¿no? En donde tú tengas la capacidad de decisión final, ¿no? No te sea sugerida por estas plataformas centralizadas, ¿no? Entonces, están conviviendo actualmente, sin embargo, tiene un ecosistema mucho más robusto, mucho más experimentado, ¿no? Todas estas redes sociales centralizadas en donde el consumidor está proveyendo toda su información, todas sus emociones, ¿no? Pero hay toda una revolución en el buen sentido, donde se busca que el consumidor tenga mayor poder sobre la información que transfiere a distintas plataformas y incluso se pueda haber retribuido, ¿no? De manera directa y no sean las plataformas tradicionales quienes absorban todo ese excedente del consumidor, ¿no? A mí me gustaría mucho la opinión de Carolina y de Gabriel en este tema. Porque desde mi punto de vista, el consumidor habrá cosas que quiera compartir, habrá cosas que no quiera compartir. A mí particularmente, como un estudioso de la industria de alimentos, me parece encantador que me sugieran cosas, que me digan cosas, que sepan la información que yo estoy dispuesto a compartir en función de justamente llegar a un producto mucho más asequible, mucho más adecuado para el mundo que estamos viviendo hoy en día. Carolina, Gabriel, ¿podríamos entrar un poco a los ejemplos de I+D+A y de I+Radar? Sí, por supuesto. Compartimos pantalla. Bueno, pues una vez vista la teoría, vemos necesario poner ejemplos de uso, pero antes de empezar, lo que nos gustaría es poner de manifiesto que esta herramienta no es algo que se use esporádicamente, sino que se ha incorporado dentro de nuestro proceso de innovación de forma habitual. Nuestro proceso de innovación consiste en un viaje de escalas, donde solo tenemos dos paradas fijas, la parada 1, donde definimos el brief y el camino a seguir, y la parada 10, donde definimos y tomamos la decisión de si seguimos adelante en la fase de desarrollo para el escalado o no. ¿Y por qué decimos que solo hay dos paradas fijas? Bueno, pues porque para nosotros en el proceso lo que intentamos es aplicar todas aquellas herramientas y fases que realmente entendemos que son necesarias para resolver los retos y las necesidades del cliente, aplicando solo aquellas que aportan valor y repitiendo todas aquellas que sean necesarias para dar respuestas a esos retos, a esas necesidades, entre ellas el uso de I+Radar, que, como vemos, hemos utilizado y utilizamos desde la fase de detección de tendencias hasta la mejora continua de los productos que están en el lineal. Así vamos a empezar ya a ver los primeros ejemplos con tendencias incipientes. Bueno, pues este es un ejemplo que tuvimos en 2019, donde lo que hicimos fue cruzar las necesidades del consumidor con las recomendaciones a nivel nutricionales de organizaciones gubernamentales, entidades científicas
y el mercado para poder detectar una tendencia, dietas bajas en FODMAPs. Pudimos comprobar que el consumidor comenzaba a hablar de este tipo de dietas en Australia y en Estados Unidos, y vimos que no solo comenzaba a hablar y a haber menciones sobre este tipo de dietas y que aumentaban mes a mes, y eso lo que nos permitió es, cruzándolo con ese conocimiento técnico y científico, fue prepararnos para empezar a trabajar en oportunidades de innovación que sabíamos que tarde o temprano iban a llegar a otros mercados que para nosotros son estratégicos, como puede ser pues, el europeo. Además, con Imarradar nos encontramos con este caso que hicimos en México, en concreto, en vuestro país, y lo que fuimos fue a intentar detectar y predecir qué cambios de uso y de motivaciones tenía el consumidor en el consumo de barritas. Y lo que vimos fue la necesidad de irnos a una tendencia de una gastronomía, una tendencia culinaria, natural y una experiencia, pero que fuera on the go. Fue por eso por lo que empezamos a trabajar a nivel de entender pues no solamente ingredientes y qué ingredientes eran los que allí pues tenían una mejor percepción para el consumidor, sino también con qué relacionaba y con qué claims de salud los relacionaba, como podía ser la avena o los frutos rojos, entre otros. Al final, lo que nos facilita y lo que nos permite es crear realmente productos que se adaptan a esas necesidades, a esas percepciones, y eliminar o no incluir desde la fase de ideación ingredientes o claims que en un mercado determinado pueden no tener valor y no aportar valor al consumidor. Bueno, voy a hablaros un poco de qué es lo que ocurre a nivel de ingredientes, qué tipo de información podemos obtener a nivel de ingredientes, y al final lo que nos permite es entender, antes de formular, la percepción de los mismos en un mercado determinado. En este ejemplo, por ejemplo, del psyllium, pues nosotros teníamos diferentes alternativas como ingredientes que nos podían ayudar a nivel tecnológico en el desarrollo de un nuevo producto, pero a la hora de decidir cuál podía ser la mejor opción, pues además de tener en cuenta otros factores, como podían ser el precio, características organolépticas del producto, lo que hicimos fue escuchar al consumidor en el mercado objetivo a través de Imarradar, en cuanto a cuál era su percepción y con qué relacionaba este ingrediente, este psyllium. Esto nos ayudó a reducir tiempos y desarrollar el producto desde la ideación, pues teniendo en cuenta la percepción del consumidor. También vemos este segundo ejemplo, donde vimos la percepción del consumidor del zumo, pero no del zumo como producto en sí, sino como ingrediente. Imarradar es capaz de diferenciar cuando la palabra zumo aparece como ingrediente y cuando aparece como producto. Y en este caso lo que nos fijamos fue específicamente la percepción del zumo como ingrediente. Disculpad. Luego también hemos puesto este ejemplo donde partimos de un ingrediente, como es la miel, aunque podríamos partir perfectamente de una marca o de un producto, y vemos con qué ingredientes y claims se ha relacionado en redes sociales de manera positiva. Esta base nos facilita enormemente el desarrollo de nuevos productos. Pues en este caso vemos como la miel se relaciona de manera positiva con ingredientes como el limón, el jengibre, la camomila y las nueces, y con claims también se relaciona con los claims con los que se relaciona también de manera positiva, pues como son natural, inmunológico, sostenible, bienestar. Bueno, pues del mismo modo, aunque no se muestra en la imagen, podemos ver qué ingredientes y claims se relacionan también de manera negativa con la miel. Y bueno, pues con toda esta información podemos desarrollar un producto con miel mucho más redondo y adaptado al consumidor de ese sitio concreto. Y lo mejor es que el acceso a esta información es realmente pues, muy ágil y muy rápido. Pero podemos ir un paso más allá. Imarradar es una herramienta viva, en evolución, como he comentado. Entonces, actualmente lo que hemos hecho es que ya no solo podemos ver claims e ingredientes, sino también podemos detectar motivaciones y frenos de compra, usos que esté dando el consumidor a un determinado producto. Pues al final, todo esto para tener en cuenta la voz del consumidor y tener innovaciones relevantes en el mercado. Vale, luego, en 2019, comenzamos otro ejemplo es que en 2019 comenzamos un proceso de innovación para el desarrollo de una marca cuya esencia, cuyo core de la marca era
la comida para compartir, para tomar entre varias personas. Y aquí no nos limitamos solo a entender qué ingredientes tenían una buena percepción por parte del consumidor, sino que además evaluamos pues, lo que he comentado, modos de uso, momentos de consumo, tipos de packaging, salsas, características organolépticas y otros valores que el consumidor percibía y relacionaba también con esta esencia de la marca, con la esencia del compartir. Esto, junto con nuestro conocimiento técnico de tendencias y mercado, nos permitió desarrollar conceptos y productos que el consumidor está disfrutando a día de hoy. Pero, ¿qué pasa una vez que el producto ya está en el mercado? Pues nos dimos cuenta que también podíamos desarrollar una visualización en la herramienta con este propósito. Una vez que se realiza el lanzamiento de un nuevo producto, podemos ver cómo su evolución en el tiempo, qué emociones se asocian a este producto a lo largo del tiempo o si se habla de él con un sentimiento positivo o negativo. Eso al final nos ayuda a evaluar si cuando realizamos un lanzamiento es un éxito, si va a perdurar en el tiempo, va a ser un éxito fugaz y bueno, nos podemos anticipar en consecuencia. También puedo ayudarnos a medir el impacto de, por ejemplo, las activaciones en medios, ya sea mediante publicidad convencional, en televisión, papel o radio, lo que sea, o campañas en redes sociales. Por ejemplo, me gusta mucho un ejemplo con el que testeamos esta visualización para comprobar que el funcionamiento era adecuado. Y bueno, pues una marca de galletas muy famosa hizo una galleta personalizada con motivo del último episodio de una serie muy famosa y muy conocida también, y lo que pudimos ver fue pues un pico en la activación muy bestia, muy grande, y como el sentimiento y la respuesta del consumidor fue muy positivo durante la campaña, luego perduró durante el tiempo y al final se acabó apagando. Pero esto va mucho más allá, ¿verdad, Gaby? Lo hemos aplicado en productos elaborados por nosotros, en productos elaborados desde aquí en España, en los que hemos estado vendiendo en Estados Unidos y que desde aquí, desde el Espinar, desde Segovia, donde estamos, lo que pudimos es escuchar qué hablaba el consumidor sobre nuestros productos, incluso sobre los productos de la competencia. Y entender en qué se hablaba de forma positiva, en qué se hablaba de forma negativa, no solo a nivel organoléptico, que eso nos permite en este caso y en otros anticiparnos a ir ajustando aquello que el consumidor puede estar reclamando o puede estar mencionando que no le agrada, no solo por las características que tiene, sino por el uso que da del producto, sino que también nos permite interaccionar y entender si el problema viene derivado del producto o del posicionamiento en el lineal o dónde está colocado en el retail, con lo cual nos permite que de forma proactiva podamos compartir con el cliente y con el retail donde se pueda estar distribuyendo recomendaciones que puedan ayudar a facilitar el entendimiento de por qué el comportamiento del producto está siendo bueno o no está siendo tan bueno. Con lo cual, para nosotros, lo que nos permite es que no tengamos que esperar a que haya reclamaciones reales por parte del consumidor, sino que lo escuchemos antes y que podamos ser proactivos ante no solamente problemas que podamos tener o detectar de cambios en el consumidor y en el uso del consumidor, sino también en necesidades que estamos detectando que demanda el consumidor para dar recomendaciones a nuestro cliente o al retail donde estemos vendiendo cualquier producto. Así, en definitiva, lo que sí que para nosotros está claro es que la tecnología es un hoy, no es un futuro, es un hoy. Pero también tenemos claro que la tecnología no es el fin, sino es el medio, porque lo importante para nosotros es tener claro qué quieres conseguir y a partir de eso trabajar desde la tecnología para poder lograrlo. Y lo que hemos visto es que con Imarradar, además de todas las demás herramientas de la compañía que tenemos y nuestro conocimiento técnico y tecnológico e industrial desde I+D+A y desde Cereal to Zero Food, podemos ofrecer las mejores soluciones al consumidor y reducir el time to market de nuestros clientes, permitiéndoles obtener la mejor ventaja competitiva. Muy bien, muchas gracias, querida Carolina. Alguna vez platicando con Ricardo, él me decía, no hay tecnología que solo por el hecho de existir tenga un valor intrínseco. Hay
que aplicarla, hay que tener gente que le dé un valor, hay gente que tiene que entender estos datos. Y de alguna manera a mí me parece muy interesante algunas de las cosas que hacen ustedes. En principio vi que tenían cerca de 8 grupos transversales de trabajo y eso implica una gran cantidad de procesamiento de información con ojos expertos. Cuéntanos un poco cómo gestionan toda esta inmensidad de datos que ustedes refieren de temas, ¿no? De empaque, por ejemplo, del espacio en el retail que decías, etcétera, etcétera. Para nosotros sí que es importante conectar y conexionar toda la información, no solamente del exterior, sino del interior. Y al final todo ese aprendizaje y engranaje que nos facilite la toma de decisiones. Eso al final la tecnología nos ayuda, por supuesto, y es un elemento esencial. Pero como decía antes, lo importante no es la tecnología. Y lo que nos hemos encontrado, ¿verdad, Gaby? Es que muchas veces nos obsesionamos con usar tecnología sin tener claro qué queremos conseguir con ella. Y creo que lo importante es saber qué objetivo pretendemos y qué valor queremos dar a la compañía y a la sociedad para que luego usemos los medios más adecuados para ello y adaptemos la herramienta o las herramientas que nos puedan dar a esa necesidad, que era un poco lo que comentaba anteriormente Gaby. Al final la personalización para nosotros fue esencial, porque no te vale cualquier herramienta, porque si no está adaptada a tu necesidad, al final no te da respuesta. Y puedes estar hablando de que tienes y estás utilizando inteligencia artificial, machine learning, otra serie de herramientas, pero si tú no tienes claro para qué quieres utilizar y qué valor quieres conseguir con él, es difícil que puedas sacar un beneficio y lo fácil es que termines abandonando el uso de esa herramienta. Por eso es importante que desde el principio en las compañías nos impliquemos en el desarrollo de las mismas y que seamos nosotros los que marquemos qué queremos conseguir para que luego desde la parte más técnica y más tecnológica y con el asesoramiento de empresas como las vuestras nos ayudéis a entender qué es aquella herramienta que nos puede ayudar mejor a dar esa solución. Porque la realidad es que hoy en día nos obsesionamos mucho en usar palabras muy técnicas, que están de moda, pero muchas veces sin tener claro para qué las queremos utilizar y qué queremos conseguir con ellas. Entonces, para nosotros creo que eso es el mayor aprendizaje de esta parte y donde hemos visto que es esencial y donde mayor valor le aportamos, entendiendo claramente qué objetivo queremos conseguir. La realidad es que las cosas que dices me dan mucho sentido. Dice una frase tradicional, no hay viento propicio si no sabes para dónde vas. En ese sentido, Andrea, al principio de su participación, nos decía que si los datos no son confiables, son un problema. Y me gustaría mucho la opinión de Andrea sobre este tema, porque además, si los datos no son confiables, son un problema. ¿Por qué? Porque nos pueden llevar a tomar decisiones completamente inadecuadas que en algunas ocasiones pueden dejar a un lado cosas trascendentes o darle trascendencia a cosas que no son trascendentes. Andrea, ¿nos das una opinión sobre esto, por favor? Sobre lo que nos está conversando Carolina. Claro que sí, y es un punto súper importante, digo, un poquito de contexto, yo en algún momento estuve trabajando también en análisis de sentimiento a través de redes sociales con Machine Learning y todos estos mecanismos de inteligencia artificial, y en realidad es que es muy sabido dentro de quienes hacen esto, es que si tú no tienes datos para el entrenamiento de tus modelos, que sean correctos, pues vas a tener respuestas incorrectas, ¿no? Lo dicen mucho como garbage in, garbage out, ¿no? Entonces, es muy importante poder tener datos certeros, y algo que está haciendo I+D me parece bastante interesante en el sentido precisamente de analizar lo que la gente dice, y mucho por el hecho de que cuando tú vas y le preguntas muchas veces a las personas directamente, pues sabes que viene de la empresa que pues le estás contestando a la misma persona que quizá tienes que criticar de alguna manera, y muchas veces no obtienes una respuesta correcta, o más bien obtienes lo que quieres escuchar y no la realidad, ¿no? Entonces, el hecho de empezar a escuchar el ecosistema, el hecho de empezar a utilizar información, no solamente de fuentes directas, sino fuentes indirectas, por ejemplo, redes sociales, registros realmente confiables, son lo que al final nos van a permitir tomar decisiones
que realmente reflejen lo que es la realidad y no lo que queremos escuchar, ¿no? Muchas veces la realidad no es lo que nos imaginamos, muchas veces no es desde la perspectiva de uno conforme tenemos que tomar las decisiones, sino con la perspectiva precisamente a veces del usuario, precisamente a veces de quien está utilizando la tecnología. Y el tener una tecnología que al final vaya a certificar esto, digo, no simplemente es basarse en opiniones, sino basarse en hechos, ¿no? Lo que les decíamos, está bien escuchar lo que tienes a tu alrededor, está bien también llevar procesos ordenados, procesos que al final se vean reflejados en el consumidor, porque si el consumidor empieza a decir, bueno, ¿sabes qué? Yo veo esto, escaneo el producto y sé que mis huevos realmente son de granjas con ciertas características, que a las gallinas las tienen con ciertos, no sé, bajo ciertas condiciones, que mis helados están no sé, incluso mis pescados, ¿no? El pescado que es muy delicado también en temas de refrigeración, bueno, cualquier producto de cadena fría, que en realidad si tú tienes la certeza, vas a tener una seguridad de poder expresarte bien de ese producto y decir, ¿sabes qué? Es que me encanta lo fresco que están, no sé, estas manzanas o esta fruta, este producto en sí, y entonces eso va siendo retroalimentación al final para estas herramientas de análisis social, ¿no? Y de escucha social. Entonces, es un proceso de alguna manera cíclico en la que tú tienes retroalimentación y dices, bueno, ¿sabes qué? Entonces yo necesito comunicar esto también a través de la información que se va registrando y asegurarla y darle precisamente al consumidor final este sentimiento y pues bueno, también todos los beneficios que trae, digo, más allá de la percepción, más allá del hecho de simplemente que tu usuario o tu consumidor final sienta que es un producto bueno, es realmente hacerlo bien, ¿no? El hecho de tener una respuesta rápida ante alguna contingencia que llegara a haber dentro de este sistema de alimento, el hecho de poder presentar las pruebas a las autoridades de forma rápida, o sea, un proceso que te toma meses normalmente de investigación, que te tome segundos simplemente haciendo una consulta a tus registros, es algo que al final se refleja en costos mucho más bajos, ganancias igual mayores y al final seguridad, totalmente, totalmente. Y que además te abre puertas a nuevos mercados, ¿no? El hecho de que tú quieras decir, bueno, ¿sabes qué? Yo necesito cumplir con ciertos requisitos para empezar a exportar o necesito empezar a tener cumplir con ciertos lineamientos y que además, bueno, a ver, si yo me traigo un auditor, me salen tanto, y que igual tú puedes presentarlo simplemente con las evidencias tecnológicas de una forma muy sencilla, registrándolo a través de este mecanismo de confianza, ¿no? Y que al final es esto, o sea, estamos hablando de alimentos, estamos hablando de que no quieres consumir cualquier cosa simplemente, sino que tengas la seguridad de que eso va a ser bueno para tu salud, que no va a traer ningún problema y que en caso de que llegara a haber algo fuera de nuestras manos, tú puedas tener la velocidad de actuar rápido sin que esto se propague, sin que sea un daño para la salud y pues tampoco para tu negocio, ¿no? Eso es como lo ideal y pues al final es un ciclo de enriquecer estas tomas de decisiones. Quisiera detenerme justo en algo que Gabriel nos estaba conversando, porque hablábamos de tendencias incipientes. Entonces, yo aquí veo dos temas. La primera, una, que me permita ver justamente lo que Andrea mencionaba en el tema de algo que estoy buscando para mi salud, en esta idea de hacer nuestro alimento, nuestra mejor medicina, y también en la aplicación de productos. Yo puedo haber diseñado un producto para consumirlo solo y resulta que hay un consumidor que le aplica un topping o que le aplica alguna cuestión y empieza a encontrar una beta distinta para nuestro producto. Gabriel, ¿nos podrías hablar un poco de esto, de estos dos temas? Sí, bueno, si he entendido bien la pregunta, es cómo actuamos nosotros cuando detectamos este tipo de comportamientos. Que me gustaría mucho cómo los detectan y luego cómo actúan. Bueno, pues lo que hacemos es ver primero, o sea, buscamos ese determinado producto, tendríamos que hacer una búsqueda por ese determinado producto que pensamos que se puede hacer utilizando de una manera distinta y lo que nos va a salir es todas las entidades que estén relacionadas con los usos del producto. Nosotros podemos investigar si la gente está hablando de que le está dando determinados usos. Obviamente lo tienen que poner en internet, ¿no? También sorprende, yo hay muchas veces que pienso que determinados usos de un producto no van a aparecer
en Twitter, ¿no? La gente no lo va a mencionar en Twitter, pero lo cierto es que la gente publica absolutamente todo en Twitter. Entonces acaban apareciendo este tipo de usos y al final lo que nosotros podemos hacer para adaptarnos a este tipo de usos es adaptar el producto, ¿no? Pues por ejemplo con un cambio en el formato, con un cambio en el packaging, y ahí es donde entra un poco la interacción de la que nos estaba hablando Carolina, donde ya actuamos con los equipos de packaging y entonces decimos, oye, nuestro producto que habíamos pensado utilizarlo de esa manera, estamos viendo en redes sociales que lo están utilizando de esa otra manera. ¿Cómo podemos adaptar el producto para que sea más adecuado a este nuevo uso? Y luego lo que has comentado de los claims relacionados con la salud, pues al final nosotros lo que hacemos es, nuestro algoritmo nos permite identificar claims y entonces lo que hacemos es ver si existen determinados claims que puedan estar viendo una subida, ¿no? Como lo que hemos dicho de las dietas FODMAPs, que al final nos parece que va a ser, nosotros estimamos que va a ser algo similar a los productos sin gluten. Donde, por ejemplo, vimos que se empezaba a hablar de FODMAPs de manera contundente, mucho, en Australia y en América, y hemos podido ver que hemos podido anticiparnos a ese crecimiento, entonces nosotros ya estamos actuando en consecuencia para tener productos que puedan responder a esta nueva necesidad. Entonces, realmente, antes de que la necesidad realmente esté presente en Europa, porque actualmente no tiene ese mismo crecimiento que sí que ha tenido en otros mercados, pero estamos preparados, ¿no? En este sentido nos ayuda a anticiparnos a una demanda que creemos que sí que se va a dar por parte del consumidor. Ok, o sea, ustedes, ahora déjame preguntarte un poco sobre la propia herramienta como tal. Si yo soy un productor, ¿cómo me relaciono con I+D+A? ¿Cómo me relaciono con I+Radar? ¿Cómo es el proceso? En el mismo sentido, lo voy a preguntar hacia Ricardo y hacia Andrea, pero empiezo con ustedes. Vale, en ese sentido, nosotros principalmente trabajamos para la compañía, para Cereal to Zero Foods, y para los clientes que como compañía son clientes de Cereal to Zero Food, para B2B o para retails. Entonces, la forma de relacionarnos es de forma proactiva, es decir, nosotros hacemos un análisis de tendencias anual que revisamos anualmente y aparte tenemos nuestras propias líneas estratégicas y lo que hacemos es de forma proactiva irnos preparando a nivel de innovación para dar respuesta pues, a palancas claves como sabemos que son la sostenibilidad y la nutrición, pero a la vez también entendiendo cuáles son las líneas estratégicas y la esencia de las marcas de nuestros clientes para poder de forma proactiva poder anticiparnos a ofrecerles soluciones que puedan dar respuesta a esa estrategia que ellos tienen como compañía, a la esencia de sus marcas, pero a las necesidades también del consumidor en ese mercado objetivo en el que ellos estén operando. Y es así como nosotros nos relacionamos. Y luego también de forma reactiva ante cualquier solicitud por parte de cualquier cliente B2B o retail en el que nos solicita una necesidad y nosotros a partir de ahí empezamos a trabajar, pues, por ejemplo, con el Innovation Shows y nos plantean sobre esta marca quiero desarrollar una gama de productos innovadores, tiene esta esencia, mi marca, y nos dan unos tiempos en los que nosotros, entendiendo, escuchando por medio de la herramienta de I+Radar lo que el consumidor está hablando en los distintos mercados, porque sí que ponemos foco global y luego vamos moviéndonos pues, para entender cómo pueden irse moviendo las tendencias, pero también con la parte del conocimiento técnico y con otras herramientas de creatividad, como os decía, para nosotros I+Radar no es la única herramienta que utilizamos a nivel de innovación. Es una herramienta esencial, pero no la única. Nosotros utilizamos herramientas de creatividad, de design thinking, utilizamos análisis de mercado, aparte del propio conocimiento técnico y tecnológico, que nos permite, un poco como comentabas antes en la anterior pregunta, interrelacionar todo ese conocimiento de la necesidad externa y del conocimiento interno y también de lo que se está marcando a nivel legislativo, de tendencias y gubernamentales que sabemos que van a llegar. Es decir, al final lo importante para nosotros es ser capaces de conexionar todo ese conocimiento para tomar la mejor decisión, con lo cual cuantas
cuanta más información tengamos de distintos focos, no únicamente del consumidor, sino como complemento, y por supuesto, Imarradar es un complemento ideal, poder armar aquel producto que pueda dar la mejor solución para ese consumidor y ese mercado en un momento determinado, pero también de cara a prepararnos al futuro y a largo plazo. No solo pensamos en el corto plazo, sino también pensando al medio y a largo plazo. Pero al final es la conexión del conocimiento científico, de conocimiento legal, por eso es nuestro equipo de regulatorio que es esencial, nuestro conocimiento técnico y tecnológico y, por supuesto, nuestro conocimiento del consumidor y del mercado. Conectando todo eso es lo que nos permite que de una forma proactiva podamos anticiparnos y ser capaces de sacar pues, la cantidad de productos que habéis visto que sacamos año a año para nuestras marcas, porque al final las marcas de nuestros clientes son marcas propias o las consideramos como nuestras propias marcas, conociendo muy bien la esencia de ese fabricante o de ese cliente. Muy bien, mi querido Ricardo, ¿ustedes qué nos tienen que contar sobre cómo nos relacionamos como industria de procesamiento directamente con blockchains y con Avalabs? Claro, sí, es una muy buena pregunta porque me había enfocado sobre todo a la parte del consumidor, pero la parte del el productor es muy importante, ¿no? Sabemos que las mermas es algo muy importante y con blockchain te facilita esas mermas en tu proceso de producción, además de que elevas los estándares de tus proveedores, ¿no? Es decir, ya no va a haber dónde quedó la bolita en las fallas, ¿no? De alguna calidad en tus insumos, ¿no? Sabemos que los productos perecederos son muy delicados, ¿no? Entonces, esta interacción más hacia el punto de vista de producción de la tecnología blockchain, por ejemplo, con otra tecnología que es IoT, ¿no? El Internet de las Cosas y estos sensores, está progresando de una manera muy acelerada y vamos a ver, hay muchísimas iniciativas para crear pruebas de concepto, ¿no? Gente que quiere experimentarlas para ver reducciones precisas en costos. Cuando se diseña de una manera idónea, hay reducciones claras en mermas, ahorros muy importantes en la industria, ¿no? Además de, como he mencionado a lo largo de esta plática, del tema de encontrar nuevos mercados, nuevos nichos, e incluso, por ejemplo, algo que nosotros no tiene que ver nada con el sector alimenticio, pero para que vean a dónde está llegando todo ese tema de activos digitales, blockchain. Por ejemplo, el club de fútbol de las Chivas, ¿no? Por ejemplo, ellos ya están ocupando activos digitales. ¿Y por qué lo saco a colación? Porque cuando nosotros estábamos haciendo nuestro comunicado previo, preguntábamos en redes sociales, ¿qué les gustaría qué coleccionable digital les gustaría que fuera el primero que utilizara Avalabs en América Latina, ¿no? Y por ahí mencionaban estas promociones que venían en productos alimenticios, ¿no? Estos coleccionables que venían en nuestra niñez hace algunos años, ¿no? Y la gente respondía, no, pues ojalá los primeros coleccionables digitales sean la versión digital y un tipo de producto que no va a decir la marca, ¿no? Y la gente lo pedía, ¿no? Y nosotros obviamente no lo teníamos en el radar, ¿no? Pero hay, digamos, toda un mercado cautivo, ¿no? De el mercado nostálgico, ¿no? Todos estos temas de logotipos, de promociones retro, ¿no? Que la generación que tiene ahora entre 30 y 40 años está deseosa de poder adquirir esos coleccionables. Entonces, va a ser algo, son varias aristas en donde nos interactuamos con la industria, ¿no? Nuevos nichos de mercado, procesos de la cadena logística robustos, óptimos, en donde vas a elevar los estándares para tus proveedores y todo este nicho de exploración para coleccionables digitales creo que va a ser muy interesante en el corto plazo.
Muchas gracias. Seguramente en el caso particular de los centennials, esto será prácticamente una cotidianidad, como en su momento para mí era juntar corcholatas y cambiarlas por vasos en el camión de sodas. Entiendo que te tienes que ir. Si nos quieres cerrar tu participación con algún último comentario. Claro, agradecerles muchísimo. Se quedan en las mejores manos, tanto con Gabriel, Carolina, un gusto. Andrea sigue aquí. Y un abrazo a todos. Muchas gracias. Una disculpa por tener que salir corriendo. No te preocupes, no te preocupes. Un placer conversar como siempre. Hasta luego. Como parte final de esta mesa redonda, me gustaría hacer un ejercicio con toda el expertise que tenemos aquí. Como ustedes saben, en el norte de México hay una bebida tradicional a partir de una cactácea que se llama raicilla. Imaginemos que yo soy un productor de raicilla con todos estos puntos importantes de ser una situación que a lo mejor voy a tratar de lograr que sea sustentable, que darle un espacio a una bebida tradicional, y me gustaría ver cómo me puedo relacionar como productor con la parte de I+D.A. y con la parte de Ava Labs. ¿Qué podemos hacer juntos por un producto en particular? Carolina, por favor. Bueno, pues empezaríamos teniendo en cuenta que es un producto tradicional y de origen, partiríamos por potenciar y crear un storytelling a raíz de ese origen, en el que se cuente la historia de ese producto. A partir de ahí, lo que también intentaríamos sería cruzar con las macrotendencias y enfocarlo a ese mercado en el que el fabricante quiera poner el producto en el mercado. Entendiendo que pueda ser en México o en Estados Unidos, lo que haríamos sería estudiar también ese mercado y entender el posicionamiento. Primero, entender cómo se consume de forma tradicional ese producto, escuchar qué se habla sobre él, qué percepción tiene el consumidor, si se conoce o no, si que se va a vender en México, entiendo que se conoce, para qué uso se está dando ese producto, en qué momentos de consumo se está utilizando, qué percepción tienen, con qué lo relaciona el consumidor para que nos permita definir qué características tiene que tener a nivel de formato, por ejemplo, y que nos permita definir si el tamaño de la botella tiene que ser más grande o más pequeño porque se toma en familia o se toma en un momento en el que solamente necesitas una pequeña cantidad. Viendo que es un tema relacionado con el origen, intentaríamos ir también y premium, además, porque decías premium, intentar entender qué materiales de envase relaciona el consumidor en ese mercado con sostenibilidad, con premium, si es un cristal, si estamos hablando de que tiene que venir en un envase reciclable o compostable, para poder ir armando no solamente el formato, sino también esa percepción del consumidor con premium, con qué colores relaciona el premium, con qué comunicación relaciona el premium, con qué tipo de materiales de envase podemos estar relacionándolo y qué otras características con qué maridajes puede estar dando, porque quizás en esa vinculación con Andrea lo que podemos ver es si aparte del blockchain podemos contar recomendaciones de uso, de usabilidad, de momentos que te puedan inspirar y que puedan generar en el consumidor una historia, teniendo en cuenta que el impacto del COVID lo que ha llevado es que también el consumidor necesite su momento de inspiración y su momento de disfrute y de indulgencia, porque no nos podemos olvidar que la sostenibilidad y la nutrición son palancas claves, pero tienen que estar vinculadas también con la experiencia que te da el momento de beber, de compartir, de comer, de disfrutar, el poder enlazarlo con un maridaje, por ejemplo, unas recomendaciones de maridaje, con qué te puede ir bien esa bebida, puede ser fundamental para ir enlazando y diseñando esas características del producto, del envase y del formato que puedan ser más aceptadas y tengan mejor percepción del consumidor una vez que se lance en el mercado. Andrea, ¿tú qué nos puedes contar? Claro, y es un tema súper interesante porque lo mencionas muy, muy claro, ¿no? Es algo de denominación de origen.
De entrada, ¿cómo sabemos que realmente viene del origen que dice venir, ¿no? Entonces necesitamos ciertas certificaciones o ciertas autenticaciones que se tengan que hacer en el proceso desde que se cultiva el agave hasta el producto final, hasta el consumidor final, digamos, ¿no? Entonces, esa certificación de que en el camino no hubo un cambio que realmente viene de donde dice ser, de que los agaves o las características para que se produzca esa bebida son efectivamente las que tienen que cumplirse para ser un producto premium, sobre qué tratamiento se le dio, por ejemplo, al cultivo, si tiene algún tipo de sustancias para evitar las plagas o algún tipo de condición climática en la que se debe dar. Cualquiera de estos tipos de situaciones necesitan, estamos hablando de un producto premium, ¿no? Entonces, no es que podamos darle margen ahí de interpretación a cómo está las condiciones en las que se dio el producto. Entonces, necesitamos certificar esto, necesitamos poder tener esta certeza para el consumidor final. Y una cosa que se ha dado, existen algunas empresas que se dedican precisamente también a dar un token, o sea, se les da, digamos, un certificado al momento, con cada botella viene un certificado, ¿no? Entonces, imagínate, a ti te viene, no sé, impreso en la botella o viene grabado en alguna placa, algún tipo de mecanismo de QR, por ejemplo, donde tú lo escaneas y ves qué cosecha, ves toda la información. Digo, no estoy muy familiarizada en particular con raicilla, pero en verdad tú como consumidor de un tipo de producto, además de bebida, me parece alcohólica en el sentido de que es premium, tú necesitas saber todas estas cosas que vienen alrededor, ¿no? Entonces, el tener esta información en una blockchain es, digamos, la forma más fácil de autenticar este consumo con bajos costos. ¿Por qué? Porque tú pudieras decir, bueno, voy a lo que decíamos, ¿no? Voy a que alguien me audite, que haga un certificado, que empiece a emitirlo, y bueno, cada cuánto tienes que hacer esto para ver que las condiciones efectivamente se sigan manteniendo, ¿no? Entonces, ese es un poquito el proceso, digamos, de certificación de un producto en especial premium, de darle la confianza al consumidor que al final va a tener ese producto y tiene el comprobante, y de certificar el origen del producto, ¿no? El hecho de saber precisamente, me parece que tiene como, dependiendo la región, cierta denominación, que dependiendo del tipo de agave que se utilice, tiene también otras características. Entonces, todas estas particularidades que hacen a esa botella, tú las puedes tener y contar la misma historia de la botella, ¿no? No simplemente una botella más, sino esa botella en particular, cuál ha sido la vida y, bueno, incluso contar la historia de este producto ya al consumidor final. Muy bien. El uso de toda esta tecnología, a mí como consumidor, ¿me ayuda? ¿Me da a ganar algo, Carolina? ¿O Gabriel, cualquiera de los dos? No, prefieras. Vale. Bueno, pues a ver, para tal y como lo veo yo, pues sí te aporta algo, porque si lo que hemos comentado antes, ¿no? Si por ejemplo nosotros adaptamos el producto al máximo al consumidor, pues al final el consumidor está recibiendo lo que demanda. Entonces, eso es lo que recibe el consumidor, ¿no? Recibe un producto mucho más personalizado, mucho más enfocado a lo que él pide, y entregamos exactamente lo que él pide, ¿no? Ni cosas que sobran, ni que no están aportando valor, ni cosas que faltan y que podrían estar aportando valor. Y que además también podría evolucionar conforme mi propio paladar va evolucionando, ¿no? Tú me sigues oyendo, yo te sigo diciendo, me gustaría aquí, me gustaría allá, y el producto le permite una evolución de acuerdo a lo que el propio usuario pide. Sí, por eso es esencial la mejora continua. Es decir, para nosotros un producto evoluciona constantemente y aunque está cualquier producto que tengamos en el mercado, tenemos un continuo mirar y escuchar y compartir con el consumidor, tanto con Imarradar como con técnicas tradicionales, en el que lo que pretendemos es seguir evolucionando y mejorando esos productos para adaptarlos a sus demandas y sus necesidades. Muy bien, muy bien. Ya estamos llegando básicamente al final de nuestra mesa redonda. ¿Algún último comentario, Andrea?
Pues en realidad sería que invitarlos a que investiguen sobre el tema. Nosotros estamos en Telegram como avalanche-es. Si tienen alguna duda de cómo podrían integrar su producto con esta tecnología, a veces pareciera una tecnología muy lejana a algunos, pero es algo que ya está presente. Es una tecnología que no solo aplica al sector alimenticio, hay que ver exactamente, recordemos que es una tecnología que aporta confianza a un proceso y habría que ver precisamente cuáles son estos puntos donde de alguna manera pudiera mejorar la confianza, pudiera mejorar el compartir datos o el tener un poquito de claridad en este proceso, ¿no? Entonces, los invito a que si tienen alguna duda de cómo pudieran incorporar esta tecnología, si aplica, si no aplica, qué se está haciendo, quieren saber un poquito más al respecto, nos contacten. Igual, mi correo es andrea.vargas@avalabs.org. El de Ricardo que se tuvo que ir es ricardo.vasquez@avalabs.org. Entonces, cualquier duda que tengan, de verdad, no duden en contactarnos y con todo gusto los apoyaremos, ¿sale? Incluso simplemente por curiosidad de saber cómo es la cosa, para eso estamos, ¿sale? Muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que dices algo muy importante. La mejor manera de aprender de los seres humanos es jugando, y en este sentido yo personalmente quiero imaginarme siempre jugando en lo que hago y de alguna manera sentir una herramienta, ver todo lo que puedes sacar es relacionándote con ella más de la mano de gente que sabe tanto. Carolina, por favor. Gabriel, ¿algún último comentario? Nada, agradeceros la invitación y el haber contado con nosotros para poder, enseñaros cuál es la herramienta y que conozcáis quién es Cerealto, Zero Food y Masdea, y trasladar un poco lo que ya decíamos anteriormente, que al final la tecnología es el hoy, que nos tenemos que atrever, que no es el mañana. Hay que empezar a quitarse el miedo, pero sí que eso, pensando en que tiene que aportar valor a la compañía y a la sociedad. Me queda muy claro desde los preceptos que ustedes tienen como organización. Cultivamos sueños para nutrir a personas cada día, decías al inicio de tu presentación, y por otro lado, muestra de esta evolución es el hecho de que el propio IMAS-Radar ya no es el mismo con el que iniciaron. Ustedes mismos van evolucionando su herramienta. Sí, es así. En un entorno como tenemos actualmente, que está en constante evolución, pues es que no se puede parar. Hay que irse transformándose y adaptándose al entorno. Y para eso hay que prepararse con todas las armas posibles. Pues no me queda sino agradecerte a ti, querido lector, querido testigo de esta mesa redonda. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a Gabriel, a Carolina, a Andrea, a Ricardo. Muchas gracias a Evia por la invitación. No me queda más que agradecerles el valor de su atención. Muchas gracias. Mi nombre es Mario Trías y espero pronto verlos en otro encuentro virtual y quizás ya físico de la industria de alimentos. Excelente tarde, excelente día para ustedes.